¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? ¿Cómo estás? Sí, con mucha alegría, con muchas expectativas, contento. Bueno, un poco por todo lo que ha venido sucediendo con el espectáculo, tener Totalmente. esta posibilidad de volver tanta cantidad de veces a Paraná. Cada vez que pregunto si será posible, cuando me invitan a volver, digo, pero yo ya estoy yendo más veces de lo que iban los actores que yo admiraba, me parece. Habrá público. Totalmente. Y nada, es hermoso. A mí me encanta. Te decía que esta cantidad de funciones que estuviste realizando durante todos estos años en diferentes lugares, ¿dónde sentís la potencia? ¿Dónde sentís que hay un feedback con esta historia que es tan tuya y que, bueno, que parte de vos, ¿no es cierto? No tiene, la verdad que hasta ahora no ha tenido límites lo que ocurre con el espectador. Y en el único lugar que sentí que cambiaba notoriamente el sentido de la historia fue en Estados Unidos, en Miami, porque cuando yo me daba cuenta que durante la función la emotividad de la historia calaba más hondo. Cuando salía al hall, los abrazos y el acercamiento de la gente era muy potente, intercambiando opiniones con los espectadores que se quedaron, Sí, entendí lo que pasaba. La claro, historia del equilibrista es la historia de mis abuelos y de mi totalmente. madre, pero esos espectadores en Miami eran cubanos, venezolanos, colombianos, ecuatorianos, y eran ellos los inmigrantes. Lo que la obra les estaba diciendo es que ellos iban a producir en sus hijos y en sus nietos lo que yo estaba compartiendo que había producido mi abuela, mi abuelo, que ya no estaban, ¿no? Esa actualidad, esa, ese punto de vista directo conmocionaba mucho más porque parecía que les estaba hablando realmente a ellos. Y esa es una decisión que creo que casi todos los que se van de su ciudad, casi todos los que dejan su país, tienen a diario esa disputa personal de no estar desarrollándose en su propia esencia, en su propia identidad. Y ahí me di cuenta que la obra podía tocar una nota que para mí hasta ese momento era inesperada. Que también de alguna manera te ha atravesado vos, ¿no? Esto de estar equilibrándote entre una gran ciudad como Buenos Aires y otras tantas que habrás atravesado en tu vida profesional y volver constantemente, ¿no? Y al mismo tiempo no perder esa esencia, porque vos también definís a la ciudad de Paraná, también de esta experiencia de haber ido y vuelto, ¿no? Eso también está. Mira, hay algo que me pasa en los últimos años, que llevo más de 80 ciudades de Argentina y 7 países, es que me he dado cuenta que el sentido de la vida es un poco el encuentro, ¿no? Uno, uno se encuentra con sus padres sin saber por qué casualidad, extraña casualidad. Uno se encuentra con sus hermanos, se encuentra con sus amigos, se encuentra con sus amores. Y el teatro me da la sensación de que potencia ese encuentro. Yo me he encontrado en los últimos años con distintas ideologías de espectadores, distintas idiosincrasias, distintos hábitos, distintas costumbres. Y viajando como lo hago, que es un poco como hacía mi papá por Entre Ríos, porque él era viajante, conociendo a sus clientes, conociendo este, al dueño o al empleado del hotel donde paraba, o al camarero o al dueño del restaurante donde comía, haciendo ese hábito con el otro, yo he empezado a hacer lo mismo en muchísimas ciudades diferentes, muchísimas culturas diferentes, y me he dado cuenta que el teatro que me trajo hasta acá no solo es la parte artística, sino esa parte humana de producir ese encuentro. Yo comparto la historia de mis abuelos, pero espejando la vida de los espectadores. Y por la forma que tengo de hacer teatro, que no es un teatro explícito, directo,
que obliga al espectador a ver lo que está en el escenario, sino que trata de ser implícito para que cada uno se imagine su propia historia, revea su propia historia, a los objetos, a los personajes que aparecen, le ponga los nombres de los personajes de su propia vida. Esa posibilidad de imaginar hace que yo haya descubierto en los últimos años que ese es el sentido que más me atrae del teatro que hago. Encontrarme con los otros y conocerlos y compartir. Ese salir al hall de todos los teatros y escuchar las devoluciones, que fue una estrategia de producción, imaginando que de esa manera podía llamar un poco la atención para que me vinieran a ver, porque era un unipersonal. Tenía que convocar yo y no creía que iba a poder convocar, como ocurrió. Se terminó siendo, o terminó descubriendo en mí, la razón por la cual hago el teatro. Porque parte ir y venir con la gente y luego terminar la obra, ¿no? También te trae también un argumento para quizás en un futuro hacer algo con eso, ¿no? También, supongo. Sí, estoy como queriendo tener tiempo para lograr desmenuzar y analizar lo que pasa, porque yo creo que ya debe ser récord. No hay compañía en Buenos Aires que lleve 8 años de gira. 8 años, 80 las compañías en general se arman para ir de gira por 3 meses, porque bueno, es difícil convivir entre los actores, cambiando de hotel, cambiando de teatro, cambiando de restaurante, cambiando. Y en ese sentido, al haber construido un espectáculo unipersonal y otro que hago con un actor amigo que conozco de toda la vida, y un equipo con el que ya tengo muchos años trabajando también en mi teatro en Buenos Aires, me ha permitido, y una familia también que ha entendido que esto es lo que a mí me gusta, y nos hemos acomodado. Claro. Sí, yo salgo todas las semanas, planifico la gira y planifico también algunas semanas no irme lejos. Cuando me voy lejos, como a Mendoza, a Córdoba, la siguiente voy cerca, voy a La Plata, voy a ciudades en las que puedo volver a dormir a casa. Y trato de una por mes no salir o salir solo un día del fin de semana. Últimamente no se está cumpliendo eso. Se está cumpliendo. No lo digamos al aire para que no se aviven en casa. Sí, porque han pasado cosas también que es curioso, y es que a las ciudades que he ido, que yo tenía planificado ir en el año, he tenido que volver. Entonces he tenido que, los fines de semana que tenía libre por descanso, los he tenido que ir ocupando en esas ciudades a las que vuelvo. Nada, para mí es hermoso y haber ordenado mi vida para poder hacerlo cómodo y con estas ganas que me da cada vez. Me encanta que llegue el fin de semana y ver a qué ciudad me toca ir, y algunas vuelvo y a otras voy por primera vez. Las dos tienen a las que vuelvo me reencuentro con gente que ya conozco, voy a los lugares a los que ya fui, ya todo es más ameno, más lindo, y a otras que tengo que descubrir cuál es el lugar al que tengo que ir, cuáles son las personas con las que me voy a relacionar. Nada, es algo. Y también en la sumatoria, perdón que hago largo la respuesta, pero es una pregunta que me hiciste, una pregunta que me hiciste que desata algo que yo quiero desatar, y es ocuparme un poco de tener tiempo de analizar lo que vivo, que por el mundo en que vivimos no me ocurre muy seguido. Que ya con las 2.753 funciones que hice de Toc Toc, con las 900 del Equilibrista, con las casi 800 de La Materia entre las dos versiones, y las obras anteriores que hice, que ninguna hizo menos de 200 o 300, me he subido más de 5.000 noches arriba del escenario, y yo creo que eso tiene algo también de desarrollo y de, no sé, que ha generado algo en mí, que cuando llega la noche, es como si hubiera ido al gimnasio
Claro. Es Sí, como sí, que si, totalmente. si no haces algo con el cuerpo te falta algo, ¿no? Bueno, eso también te ha interpelado a vos mismo en cada función y te ha mantenido con este entusiasmo, como decir, estoy esperando que llegue el fin de semana para volver a mover el muñeco arriba del escenario, y eso es maravilloso, también que te siga pasando después de tanto tiempo, después de tantos kilómetros, después de tantos escenarios. Sí, tener conciencia de que Ah, la voz y el cuerpo tiene que estar bien a pesar de las funciones y para eso tengo que hacer una vida acorde a eso. Y en ese sentido, bueno, es algo que importa porque no es simplemente ir a hacerlo, sino toda la previa de hacerlo, ¿no? O sea, eso me llevó a tener un depósito con las escenografías para que puedan salir y entrar cómodamente muy cerca del teatro, donde también hacemos las obras, entonces parte de la escenografía está en el teatro, parte en el depósito. mirá, Un lugar donde ir todas las mañanas a generar todas esas funciones. claro, Imagínate que eh, cumpliendo 900 con una y 800 con la otra, son 1.700 organizaciones con los periodistas locales, con la publicidad local, con la logística de la técnica de cada lugar, cada la lugar, iluminación, el la maquinista. adaptación también a cada lugar Hay es muchos lugares en los que difícil. no solo tenemos que hacer la obra, sino que muchas veces tenemos que poner en condiciones el teatro para poder hacer la obra. Claro, Los totalmente. teatros, no todos los teatros están preparados para hacer un espectáculo como el nuestro, que es tan teatral, que utiliza toda la técnica teatral. Muchos están preparados con el micrófono y la pantalla o cosas más simples en cuanto al armado. Y en ese sentido también vamos equipados y nos lleva un tiempo Ese instalar es toda esa... ah, la- es idea pura, pura, pura. Mauricio, te pregunto, hoy cumple 213 años tu ciudad. ¿Qué mensaje podés dejarle a los paranaenses en su día? Nos encantaría escuchar esa palabra tuya, sabiendo dónde sos, sabiendo quién sos también, ¿no? Bueno, yo creo que puedan valorar la ciudad que tienen. No está bien que lo diga alguien que no vive en la ciudad, pero yo no sé por qué tengo la sensación de no haberme ido, ¿no? De haber construido un pequeño barrio de calles y de lugares que frecuento que reproducen un poco mi vida de Paraná, ¿no? Ah, Pero digo, tener fe, tener esperanza en esa idiosincrasia que no se ha perdido, en esos hábitos, en esas costumbres, porque el mundo está, desde que se globalizó ya hace más de 20 años, hasta esta revolución tecnológica que nos iguala a todos, está perdiendo algo esencial que yo creo que Paraná lo tiene y que lo defiende naturalmente, y eso me gusta mucho, que la hace singular y sobre todo manteniendo valores esenciales que yo creo que de acá a un tiempo van a ser cada vez más esenciales y van a ser tan necesarios que yo creo que van a venir a preguntarnos a los de Paraná y a algunas ciudades similares cómo se vivía la vida humana. totalmente. Y lo creo realmente, no es una exageración lo que digo, Es porque algo me que nos... toca viajar por el mundo y Sí, veo la deshumanización del mundo. Y en Paraná hay algo que te permite recordar a diario qué está bien y qué no está tan bien, qué nos ayuda y qué no nos ayuda tanto, qué sigue siendo útil y qué no sirve para nada. Es como una ciudad que no se deja confundir, ¿no? Y eso yo creo que hay que valorarlo muchísimo. hoy al principio del programa veníamos hablando específicamente de eso, ¿no? De esa comparación entre grandes capitales en una ciudad que tiene cosas de capital y cosas que vive el pueblo que sigue manteniendo. Y por eso que hay mucha gente de otras ciudades, en el caso de Rosario, por ejemplo, mismo Santa Fe, que está cerca, que eligen Paraná para pasarla en este sentido, con esta continuidad de ver las cosas de una forma absolutamente más humana. Por eso nos orientamos
Sí, como Y- si y- no se naturalizara la hipocresía del mundo, ¿no? Los límites, el sentido común, se siguen advirtiendo, sí, no se sí, confunden. Y sí, eso yo sí. creo que ayuda a esclarecer un poco este mundo confuso, frío e indiferente que vivimos todos los días. Mauricio, bueno, esperamos verte en el teatro, seguramente nos vamos a ver y vamos a charlar un rato también en el teatro y vamos a disfrutarte, por supuesto, en esta entrada acá al 3 de febrero. Un gustazo. Muchas gracias. Un placer este contacto contigo y sé que tenés otra nota, así que te mandamos un aplauso desde acá con todo el Gracias. equipo. Muchas gracias. Y estamos en contacto. Gracias, Mauricio, como siempre. Un gustazo. Chau, chau. A todos los Chao. oyentes. Gracias, gracias. Bueno, ahí pasaba Mauricio Layú. Ya saben ustedes, las entradas están a la venta en entradaweb.com.ar. Va a participar también en la Feria del Libro. También esto va a ser el 14 del próximo de este agosto. Bueno, nos reencontramos dentro de un ratito. Estuvimos disfrutando de esta nota a través del MIC también. Y seguramente va a estar colgada en nuestro IG con nuestra coproductora Ciclo, que está acá junto con nosotros. Ahí se ve la manita de Ciclo. Bueno, hicimos un experimento hoy que creo que se ha salido maravillosamente bien. Seguimos con más aquí en Estudio Plan.